Hola, buenas tardes. Nosotros les vamos a presentar nuestro proyecto final, que es una ruta óptima para Pizza John's de la materia Investigación de Operaciones 2. Nosotros somos el equipo número 2. Los integrantes están compuestos por Covarrubias Sandoval Isis Paola, Corona Luna Sara, Morales García Yasmín, Urrea Mariscal Luis Eduardo y Gutiérrez Ábalos Paola Berenice. Somos del grupo 771 y nuestro profesor es Antonio Rodríguez Díaz. Como introducción tenemos que se analizó una serie de casos que pudieran requerir de la aplicación de algún sistema de investigación de operaciones, donde se encontró una problemática existente, la cual fue propuesta por un integrante del equipo, quien tiene contacto directo con un miembro del personal trabajando en Pizza John's, con lo que se le informó que existía una falta de dirección clara concerniente a la ruta de abastecimiento. Gracias a la cooperación del personal de Pizza John's a la hora de proporcionar información clave de cómo funcionan algunas de sus operaciones, se pudo encontrar la metodología correcta para solventar los fallos existentes en el manejo de sus redes de transporte, teniendo que éstas presentaban características similares a las que se pueden resolver mediante la aplicación del sistema del agente viajero. Más adelante vamos a ver un video en el que se le realizaron algunas preguntas a esta persona que nos proporcionó toda esta información. Buenas tardes, nos encontramos haciendo la entrevista acerca del proyecto de investigación de operaciones 2, el de optimización en redes. Y primero que nada, ¿qué nos encontramos? Soy Carlos Herrera, soy repartidor aquí en John's Pizza. Viene siendo de turno, ¿no? Sí, Ok, primero que nada, ¿qué problemas has detectado en el trabajo? pues primero que nada que los camiones que nos traen, así como los ingredientes para hacer la pizza, siempre llegan tarde o que siempre tienen que esperarse que les traigan gasolina porque se quedaron en el tráfico o cosas así. Eso es el que veo. Muy bien. ¿Y de estos cuál consideras que es el que más te cuestiona la empresa? El que lleguen tarde, porque siempre me dicen los camioneros que se vienen como que por rutas que ni al caso, que ven que hay mucho tráfico y terminan haciendo mal lugar, así que llegan más tarde. Así es. ¿Y consideras que la empresa estará dispuesta a recibir externa? Yo digo que si les vas a decir algo bien, Y ahora muy bien, acerca de lo que estamos haciendo del proyecto, del sistema de optimización de redes en cuanto a distancia y tráfico. ¿Qué opinas? yo digo que sí les va a ayudar, porque así van a tener una buena ruta que seguir, no nomás la que la ponen de peso, porque jefe no les dice por dónde está mal la calle o por dónde hay tráfico. Y pues si la hoja de hacerla hace alguien que sabe, así van a llegar mejor. ¿Y consideras que tiene posibilidades de ser aceptado este proyecto? Sí, Sí. si se lo presentan a un ejecutivo. Perfecto. Planteamiento del problema. Las sucursales de Pizza John's requieren el abastecimiento del almacén principal que se encuentra en la Colonia Libertad, con lo que se informó que existía una falta de dirección clara para planear el recorrido del camión. El objetivo principal es determinar una ruta que visite a cada sucursal para dejar mercancía y regrese al centro de distribución de origen. Es de vital importancia encontrar una ruta para minimizar tanto las distancias recorridas como el tiempo. Mediante la utilización de Google Maps se procedió a ubicar todas las sucursales de Pizza John's en Tijuana, que son las que podemos ver en la imagen marcadas con un círculo rojo. En total podemos ver que tenemos 7 sucursales en Tijuana. Y pues aquí, simplificando el mapa de las sucursales, se obtienen los siguientes grafos donde se encuentran los nodos con las siguientes posibles conexiones, ¿no? En A podemos ver que es John's Pizza Libertad. En B tenemos que es John's Pizza Centro. En C, John's Pizza Otay. En D, John's Pizza Los Pinos. E, John's Pizza Matamoros. F, John's Pizza Jardín Dorado. Y por último G, John's Pizza El Florido.
y aquí podemos ver pues la relación entre cada una de las sucursales. Y bien, ahora en base a Google Maps añadimos las distancias que existen entre los nodos, todo esto en kilómetros. Primero tenemos al nodo A con una distancia de 6.6 hacia el nodo B, 14.6 hacia el nodo E y 9.9 hacia el nodo C. El nodo B tiene una distancia de 7.7 hacia el nodo D, 10.4 hacia el nodo E y 8.4 hacia el nodo C. El nodo C tiene una distancia de 7.3 al nodo E y 7.4 al nodo F. El nodo D tiene una distancia de 7.4 al nodo E y 8.7 al nodo G. El nodo E tiene una distancia de 6 al nodo G y de 3.5 al nodo F. El nodo F tiene una distancia de 7.3 hacia el nodo G. También añadimos los tiempos que existen, esto en minutos, igual en base a Google Maps. El primero es el nodo A, que tiene un tiempo de 19 minutos al nodo B, 25 al E y 16 al C. El nodo B tiene un tiempo de 21 minutos al D, 31 al E y 14 al C. El nodo C tiene un tiempo de 24 minutos al E y 21 al F. El nodo D tiene un tiempo de 19 minutos al E y 29 al G. El nodo E tiene un tiempo de 10 al F, 13 al G y el nodo F tiene una distancia de 16 minutos al G. Muy bien. Una vez que se ha trabajado con el mapa y se han obtenido, bueno, aislado las sucursales de John's Pizza a lo largo del mapa, o sea, todas las sucursales de Tijuana, se obtiene el siguiente sistema de nodos con el cual se puede trabajar, asignándole a cada una de las sucursales una letra. John's Pizza Libertad sería el nodo A. John's Pizza Los Pinos sería este nodo de acá. Y aquí tenemos el índice de nodos, que la A, John's Pizza Libertad; B, John's Pizza Centro; C, John's Pizza Otay; D, Los Pinos; E, Matamoros; F, Jardín Dorado; y G, El Florido. Con lo cual ya podemos trabajar de manera mucho más sencilla. Lo siguiente sería calcular las distancias entre todas y cada una de los sucursales mediante el mapa. Aquí se ve un ejemplo de cómo menciona la distancia, 12.4 kilómetros de esta sucursal a esta sucursal. Y ahora tenemos un sistema de nodos que podemos utilizar y además cuenta con las distancias reales. Un detalle con esto es que se puede ver que las conexiones que se realizan son de manera más que nada lógica, ya que no tendría sentido conectar el nodo A con el nodo G, ya que la distancia sería demasiado grande y obviamente el programa la hoja Excel no la tomaría. Que en este caso A y G serían John's Pizza Libertad y John's Pizza El Florido. Ya con este sistema ya podemos trabajar y lo pasamos a un modelo matemático, el método del agente viajero utilizando distancias, que sería minimizar z por todas y cada una de las distancias que se ven en este sistema de nodos por su respectiva variable, que sería un 1 o un 0 dependiendo si se va a hacer el viaje por esa ruta o no. Y esto se puede comprobar con las restricciones de filas y las restricciones de columnas, que tienen que limitarse a solamente un viaje, ya que solamente tendría sentido que se le viajara por ese nodo una vez, ya que lo que queremos es que vaya del nodo A, pase por todos y regrese otra vez al nodo A. No tendría sentido que diera una vuelta por la misma ruta entre esos nodos. Y a continuación explicaré las restricciones para evitar ciclos con la ayuda del Excel. Aquí está. Primero que nada, el Excel se realizó utilizando este código, que sería el subdistancia y minimizar rango de C23, que sería la suma producto de esta matriz por esta matriz de variables.
los coeficientes y las variables. Lo siguiente es las restricciones que ya se había mencionado antes, que son de estas filas limitando a 1 y estas columnas limitando a 1. Y por último, ya las restricciones en cuanto a los ciclos, que sería esta. De G20 a G22, cada K22 tiene que ser menor o igual a 1. Aquí nuevamente están esas restricciones. ¿Por qué son necesarias esas restricciones para evitar los ciclos? Voy a mostrarlo con un ejemplo. ¿Qué pasaría si en vez de 1 se pudieran dar 2 viajes por esa zona? Resolver. Y aquí está el problema. Este diagrama ejemplifica cómo se vería este sistema sin, esta ruta, sin las restricciones de ciclos. Viaja de A a B, pero luego regresa de B a A inmediatamente. Más adelante tenemos que viaja de D a G y vuelve de G a D. Aquí está, D a G, vuelve de G a D, formándose este ciclo y este ciclo. Y finalmente estas tres variables demuestran un ciclo de CFE, solamente conectando AB, CFE y DG, lo cual no tendría sentido porque no se sabe claramente cuál es la ruta que toma el camión, no se puede transportar de B a C sin pasar por alguna de las rutas. O sea que se tiene que añadir esta restricción, menor o igual a 1. Y ahora sí, se muestra el mapa como el siguiente. Primero que nada, viaja de A a B, luego de B a D, después de D a G, después de G a E, de E a F, de F a C y finalmente regresa de C a A. Aquí está, realizando el trayecto correcto. Y lo mismo pasaría si se aumentara esta restricción. Resolver, mismo error, otra formación de ciclos. Y con esta, mismo error, otra formación de ciclos. Por lo cual se puede comprobar que todas y cada una de las restricciones cumplen el objetivo de formar una ruta lógica, en la cual podemos ver que pasa de A a B, de B a D, de D a G, G a E a F y F a C, y de C a A, teniendo que la ruta mínima, la distancia mínima que se puede recorrer es de 49.8, conectando correctamente todos los nodos, marcando una ruta clara de ida y vuelta, con lo cual se ahorrarán bastantes problemas, ya que ya se tiene una ruta definida basada en la distancia, la cual, si se aplica la lógica, en el caso de que no vaya a haber tanto tráfico, se tenga la certeza de que eso va a pasar, se puede tomar este sistema, ya que teóricamente si es menor distancia se va a utilizar menor tiempo si no hay tráfico, pero en el caso de que llegue a haber tráfico o algún problema con las rutas, se va a utilizar el sistema que es preferible que utilice el sistema que va a explicar mi compañera, que utiliza los tiempos basado en un promedio de los tiempos que toman esas rutas. Pero también ahí es como depende de la empresa, cuál considera que puede utilizar, ya sea distancia o tiempo, basándose en las circunstancias que se presenten. Y eso será todo por mi parte. En este caso se va a utilizar el método del agente viajero para reducir el tiempo de la ruta total. El modelo matemático va a ser minimizar el tiempo y se van a multiplicar los tiempos por las variables, el cual se va a mostrar en un Excel. Las restricciones para las filas será la sumatoria de cada una de ellas igualadas a 1.
Y las restricciones para la columna de igual manera tienen que ser la sumatoria igualada a 1. Con esto nos vamos a cerciorar de que únicamente dentro de esa fila y dentro de esa columna tenga el valor del 1 y no existan otros seleccionados. Además de esto, se agregarán restricciones para evitar ciclos en los que no se pueda completar el viaje y el programa nos dé un retorno a alguna sucursal. Y una vez teniendo ya nuestro modelo y las restricciones, vamos a pasar al Excel para ver la solución. Como primer paso se van a colocar los tiempos que se realizaron entre cada una de las sucursales y en donde no se pueda dirigir el nodo se va a tener que colocar un número grande para que Solver no lo tome en cuenta. Y en este caso pusimos los números 9.999. Una vez tenemos los datos de los tiempos, pasaremos a realizar la tabla de las variables donde colocaremos las restricciones. Para eso debemos primero colocar el total, la suma de cada una de las filas, además la suma de cada una de las columnas. Después de esto se pondrá la restricción de 1 en cada una de las filas y para cada una de las columnas, ya que el total que nos debe de dar tiene que igualarse con el valor de 1. De igual manera, para cada una de las columnas, el total que nos debe de dar tiene que igualarse con el valor de 1. Esto se hace para indicar una conexión del nodo de origen al nodo destino, colocando aquí un valor de 1. Por lo tanto, los valores que nos den 0 indicarán que no habrán tomado esa ruta hacia la siguiente sucursal. Una vez hechas las restricciones, nos dirigimos a ejecutar Solver para ver la primera solución. Para eso nos vamos a Datos, seleccionamos Solver, seleccionamos la función objetivo y lo que deseamos es minimizar el tiempo. Las variables de nuestras celdas que van a ser desde C13 hasta ahí en 19. Para empezar a agregar las restricciones, las primeras que tendríamos es la columna de la J13, a J19, que van a tener que igualarse con el valor de 1, que será de K13 a K19. Agregando la otra restricción, que va a ser de C20 a I20, igualándolo de igual manera al valor de 1, que es de C21 a I21, y agregando que nuestras variables sean enteras. Que sean valores enteros. Con esto podemos finalizar y aceptar. El método simplex utilizamos y damos a resolver. Solver nos da una solución en la que podemos ver que nos da 113 minutos como mínimo, pero debemos de analizar si se cumplieron las restricciones que necesitamos. Los unos marcados en amarillo
donde nos dice que de nuestro almacén que está con el nodo A se va a dirigir a C y del nodo C se dirige nuevamente a A. Por lo tanto, se deben agregar restricciones para que esto no se cicle o no regrese al nodo inicial sin terminar de recorrer cada una de las demás sucursales. Por lo tanto, se agregaron estas 3 más que van a ser necesarias para que esto no pase. La sumatoria de estas 2 celdas nos debe dar un valor de 0 o de 1. Para agregar esta restricción, lo que hacemos es dirigirnos otra vez a Solver y agregar esa única restricción que tenemos, que es la J20, y ahora debe ser menor o igual, porque puede ser cualquiera de las dos que puede tener un valor de 1. Por lo tanto, la sumatoria de ellas debe ser menor o igual a 1. Damos a aceptar y volvemos a resolver. De esta manera vemos que tomó otra ruta. Del almacén se dirige al nodo B. Del nodo B se va a dirigir al nodo C. Del nodo C va a regresar al nodo A. Por lo tanto, aquí vemos otro ciclo donde de igual manera se va a tener que añadir esa restricción a Solver. La sumatoria de estas 2 celdas debería de ser menor o igual a 1 para que alguno de ellos dos tome un valor de 1 o ambos sean 0. Nos dirigimos a Solver y añadimos esa única restricción que vemos que esa sumatoria sea menor o igual a K22. Aceptamos y volvemos a resolver. En este caso vemos que del almacén A se dirige a C, de C se dirige a B y de B vuelve a A sin pasar por los demás. Tenemos otra nueva restricción porque eso no debe pasar. La sumatoria de esas 2 celdas debería de ser menor o igual a 1 y se agregaría a la restricción. Agregando esa última restricción y resolviendo, vamos a tener esta solución donde nos dice que de A se dirige a C, de C se va a dirigir a F, de F se va a dirigir a G, del nodo G se va a dirigir a E, de E se va a dirigir a D, de D a B y por último del nodo B al nodo A, por lo tanto va a regresar. Y esta sería la solución correcta ya que logra pasar por cada uno de los nodos y regresar a su nodo de origen. Para ver el código de Visual Basic presionamos al F11, donde vamos a poder ver la programación del botón. Vamos a indicar lo que es la función objetivo, si es minimizar o maximizar. En este caso el 2 indica minimizar y las variables que comprenden las celdas de C13 a I19. Y vamos a indicar las celdas en donde se encuentran nuestras variables. Después de esto vamos a colocar las primeras restricciones, que son la de las filas, que va de la J13 a la J19, y vamos a igualarlas con las filas que están de la K13 a la K19. Nuestra segunda restricción van a ser las columnas que van a ser de la C20 a la I20, van a igualarse con C21 hasta I21, que son las que tienen valor de 1.
Y la última restricción nos va a indicar las que añadimos para que nuestras rutas no hicieran ciclos, no volvieran a su origen sin pasar antes por todas las demás. Estas están en las celdas J20 a J22 y van a ser menores o igual al valor de 1 que está en la celda K20 a K22. De esta manera vamos a indicar que los valores de nuestras variables sean enteros y vamos a pasar a resolver. Una vez puesto el botón en el Excel, lo único que vamos a hacer es asignar la macro que creamos, que le dimos el nombre de tiempo, y aceptamos. Podemos borrar las variables y ejecutarlo de aquí. Y nos daría un mínimo de 125 minutos. Marcando la solución que nos dio Solver, el grafo se miraría de esta manera. Comenzaría en A, seguiría a C, después al nodo F, a G, E, D, seguiría a B y por último regresaría a A. A continuación vamos a presentar el dashboard. Aquí, como podemos ver, utilizamos las sucursales de Jones Pizza Libertad, de My Jones Pizza Centro, Jones Pizza Otay, Los Pinos, Matamoros, Jardín Dorado y El Florido. Entonces, podemos observar que en el tiempo, los nodos nos dio como resultado en el nodo A un tiempo de 16, en el nodo B un tiempo de 19, en el nodo C un tiempo de 21, en el nodo D un tiempo de 21 nuevamente, en el nodo E un tiempo de 19, en el F un tiempo de 16 y en el G un tiempo de 13. De igual forma podemos observar ahora, tomando la distancia en el nodo A, una distancia de 6.6 kilómetros, en el B una distancia de 7.7, en el C una distancia de 9.9, en el D una distancia de 8.7, en el E una distancia de 3.5, en el F una distancia de 7.4 y en el G una distancia de 6. Aquí podemos utilizar cualquiera de las dos dependiendo pues el tiempo o la distancia que se quiera recorrer con las personas que vayan a manejar. De igual forma podemos observar en estas tablas donde aparecen los nodos, las conexiones y las variables, que en este caso sería el tiempo y la distancia, pudiendo llegar a una conclusión que la empresa va a poder tomar en cuenta cualquiera de las dos variables que le sea más útil, ya que pues muchas veces utilizar una sola no termina siendo conveniente, ya que pues se puede realizar más tiempo en menor distancia o más distancia en menor tiempo, por lo que la sucursal va a poder tomar la variable que más le sea útil en el momento y que pueda satisfacer pues el tiempo que sea requerido o la distancia en este caso. De igual forma, podemos llegar aquí a ver dos gráficas, que sería el tiempo entre nodos y la distancia entre nodos. Aquí podemos observar cómo en el tiempo entre nodos del nodo A al nodo 6 se hace 16 minutos, como lo dijimos anteriormente, de B a A, de C a F, de D a B, de E a D y de F a G y por último de G a E. Y en los nodos de distancia, de la A a la B, de B a D, de C a de D a G, de E a F, de F a G, a C, y de G a E, pudiendo llegar a una conclusión que se tiene en cuenta que la distancia mínima recorrida pues se obtuvo un resultado de 49.8 kilómetros, y en el segundo diagrama se obtuvo un resultado de el mínimo de tiempo recorrido, que fue de 125 minutos o 2 horas y 5 minutos. Y pues
se pudo ver como resultado que la diferencia entre ambos recorridos se parece en los nodos F, E, G y D, donde para minimizar la distancia la solución sugiere tomar de D a G y de E a F, y en cuanto a minimizar el tiempo, la solución sugiere tomar de F a G y de E a D, ya que estos presentan tanto menor tiempo como menor distancia, por lo que haría más factible que el repartidor siga esas rutas y pueda llegar con menor tiempo y menor distancia a las siguientes sucursales.